os dije, aquí está Javier Mas, autor de Los niños de la mantequilla, Editorial Actas, que es amiga de esta casa, lo sabes, ¿no? Sí, Luis es un buen amigo de... Y bueno, nos vas a contar quiénes son, o fueron, mejor dicho, porque ya no son niños, claro, ya son ancianos todos. Ancianos. ¿Quiénes fueron esos niños de la mantequilla? Bueno, Carmen, yo sí que es verdad lo que decías en la introducción, que es un tema desconocidísimo y yo creo que se ha apagado solo en el tiempo y se ha oscurecido cuando fue, yo creo, uno de los episodios solidarios más bonitos y más importantes de la España del siglo XX. Los niños de la mantequilla son niños alemanes y austríacos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues en la posguerra inmediata, se morían de hambre, literal. Y la salud, pues como puedes entender, era precaria. Entonces, activaron una serie de organismos internacionales el que fuesen acogidos de forma temporal en varios países, ¿no? Entre ellos España. Entonces España acogió en turnos de 9 meses que se podían ampliar a casi 4.000 niños, o más de 4.000 niños, repartidos en más de 4.000 familias de todo el territorio español. Quiero decir que no fue algo puntual en Madrid, en Andalucía, no, a lo largo y ancho de toda la geografía española. Y parece mentira, pues eso, un poco que se haya ido desdibujando en el tiempo, pero además de una forma, yo creo, involuntaria. Yo cuando me encontré este tema, fue en la Feria del Libro, firmando el último libro que había escrito, se acercó una señora y me dijo, mire usted, es que mi madre convivió con una niña austríaca, ¿y usted sabe algo de eso? Porque el libro que había escrito era sobre la Segunda Guerra Mundial. Y le dije, pues no, yo soy doctor en historia y no había oído nunca, jamás esto. Y bueno, pues nada, seguir buscando. Total, que me levantó la curiosidad y entonces empecé a investigar. Pues efectivamente me encontré con este tema, pero lo curioso es que investigando resulta que mi padre convivió con una de estas niñas y nunca había contado este episodio. Y no lo contó pues, simplemente porque se había ido alejando en el tiempo, ¿no? Oscureciendo. Quiero decir que al final tocó a tantas familias y a tantas ciudades que posiblemente todos nosotros, insisto, conozcamos a alguien que en su momento convivió con uno de estos niños o niñas. No, yo conozco una familia que acogió a una niña austriaca precisamente, y sí lo sabía, pero bueno, yo nunca me había preocupado de esta historia, pero así como machaconamente se dice y se comenta el tema de los niños españoles, que bueno, es otra historia y mucho más y muy trágica en algunos casos, que fueron a Rusia y toda esta historia, que bueno, estos no fueron acogidos, los llevaron allí. Claro, es que y ahí se perdieron. Efectivamente, es que el matiz es muy importante. No son claro. Niños de la guerra, ni son los niños que se mandaron a Rusia obligados. Aquí vinieron los niños de forma voluntaria, con sus padres contentísimos, porque venían a comer, que no comían, y venían a los hospitales que no tenían en sus casas, y luego volvían a los 9 meses. Bueno, algunos se quedaron adoptados por voluntad propia y otros volvieron a su tierra y desarrollaron un amor por España que cuando los oyes hablar dices, madre mía, si la gran mayoría de españoles tuviese la mitad de amor por España que tienen estos niños, seríamos una potencia mundial. Y les llamas de la mantequilla porque, vamos, imagino que es que, claro, les llamaba la atención la mantequilla, ¿no? Bueno, aquí hay varias versiones de por qué se les llamó así. ¿Se les llamaba así? Se les llamaba así, no les he llamado yo. No es un título tuyo. No es un título mío. Es que eso yo no lo sé. No, se les llamaba así. Y lo curioso es que existen varias versiones. Y las distintas muy creíbles. En Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece un gobierno que luego da pie a que entren ministros comunistas y demás. Bueno, uno de los ministros, cuando le echan en cara que los niños estaban pasando hambre, que el pueblo estaba pasando hambre y tal, lo que vino a decir, traducido al español, es que la Alemania nazi se había preocupado por dotar de tanques y armamento al pueblo, y ellos estaban tratando de dotar de mantequilla a los niños. La mantequilla era un alimento fundamental en la dieta
austríaca y alemana. Entonces, de allí surge un poco la terminología a nivel local. Pero cuando vienen a España, se producen dos circunstancias. Uno, que ellos con lo que cocinan en vez de aceite, con lo que comen en vez de azúcar, la mantequilla se convierte en un alimento diario, los que podían, para los niños. Eso hace que la referencia a ellos, porque ellos pedían aquí mantequilla, sea como niño de la mantequilla. Pero además es que se ha dado una circunstancia que yo creo que es de verdad lo que imprimió ese título a estos niños, es que mantequilla en alemán es Butter. Entonces los niños llegaban aquí sin saber español y pedían, porque era su alimento básico, pedían la mantequilla, pedían puta. Y eso suena como puta. Y entonces eso es una constante anecdótica en todos los niños, ¿no? Y al final acabaron llamándole los niños de la mantequilla, pero llama mucho la atención ese puta, ¿no? Y estos niños, claro, vuelven a sus casas, el que la tenía, ¿no? Que habría alguno huérfano. No, los que eran huérfanos se solían quedar aquí adoptados. Se quedaban aquí. Sí. Y alguno con alguno con padres también se quedó aquí adoptado porque la situación en Austria era insostenible. Pero la mayoría volvía. La mayoría volvía, desde luego, con kilos, que no los llegaban a reconocer a veces los padres, y llegaba con un tratamiento médico que no habían tenido en su país. Y luego, pues ahí hicieron su vida y ahora, pues claro, son ancianos, quedarán pocos. ¿Tú te has encontrado con alguno? Sí, quedan pocos, pero quedan. La sensación de compañerismo que se generó en muchos de ellos les lleva a organizar una especie de asociación, ya mayores, Y entonces ahora existe una pequeña asociación de los niños de España, que llaman ellos los niños españoles, que bueno, tienen reuniones de vez en cuando. Suelen ser, aquí vinieron con entre 9 y 12 años. Vino también alguno más joven, mayor no vino casi ninguno. Entonces ahora suelen tener entre 80 y 90 años los que quedan. Claro, mayores ya. Mayores. ¿Y a ti te llama la atención esta historia y la investigas y escribes? Sí, me llama la atención esta historia y descubro, por supuesto, una historia social, porque es una historia. Yo quería escribir exclusivamente un libro social. Un libro que hablase, por ejemplo, te cuento alguna anécdota, estos niños que apenas comían, cuando llegan a España, paran en Pamplona y de allí los distribuían, ¿no? Entonces, lo primero que hacen las autoridades españolas es ofrecerles llegan de noche a ofrecerles una cena. Entonces, en la cena de postre, en España tenemos, aunque hayamos pasado hambre, tenemos una dieta mediterránea. Entonces, es primero, segundo y postre. Entonces, en el postre les dan a los niños plátanos y naranjas. Y muchos de ellos cuentan que cuando vieron las naranjas pues se pusieron muy contentos y se levantaron de la mesa y se pusieron a jugar con aquellas pelotas que les habían dejado allí. Y incluso algunos que sí que sabían que aquello era una fruta se la comían a bocados, ¿no? Con la cáscara, con la corteza, ¿no? De la naranja. Quiere decir que a mí lo que me interesaba era esta vertiente social, ¿no? Esta vertiente humana de la historia. Lo que pasa que investigando pues te das cuenta de la importancia que tuvo en ese momento esta acción, ¿no? Por un lado fue la primera acción de Cáritas. Cáritas no existía y se pone en marcha justo con esta iniciativa. Cáritas, que además es una organización internacional, con lo cual España estaba intentando dar un salto a ese aislamiento duro que le había puesto Truman después de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera medida del gobierno de Franco para abrirse a organismos internacionales, porque esto lo coordinaba la ONU, luego lo coordinó la Iglesia a través de un organismo internacional que era Cáritas. Entonces era la primera vez que España saltaba sus fronteras después del aislacionismo, digamos, para abrirse a Occidente. Era el primer maquillaje del régimen para tratar de ser bien visto dentro de las potencias ganadoras democráticas. Claro, es una oportunidad, pero totalmente esto se ha silenciado, como tantas cosas, ¿verdad? Sí, de esa época. Yo insisto, creo que han habido dos cuestiones básicas para silenciarlo. Uno, porque no interesa hablar bien ni de forma amable del periodo franquista. Y dos, que yo creo que es muy importante aquí, es que rápidamente se sucedieron acontecimientos políticos que ensombrecieron este logro.
Es decir, Franco, que llega a coger a 3 niñas en el Pardo, tomó esta realidad, ¿no? Esta acogida de niños como un gran efecto de propaganda. Fijar qué buenos somos, que acogemos y demás. Sin embargo, rápidamente España empieza a entrar en los organismos internacionales. Es decir, que el que entre de forma oficial en la ONU, que entre de forma oficial en la esfera de los aliados, que entre de forma oficial en las relaciones con el Vaticano, hace que esto quede como un poco el hermano menor. Y eso hace que poco a poco se haya ido olvidando porque de forma oficial no veían más relevancia que lo que se produce después. No sé si me he explicado bien. Sí. Entonces, poco a poco solo queda en la memoria de quienes convivieron con estos niños. Claro, cada vez son menos. ¿Y a ti hay alguna historia que te haya llamado la atención? Pues imagino que conocerás, porque tú aquí son 4.000 niños, tú aquí relatas, imagino que relatarás bueno, yo no sé trato de relatar primero por temas que les llamaron la atención a los niños, y hay una última parte que son testimonios directos, que habrá unos 30 testimonios directos, ¿no?, de estos niños que con su propia letra yo les pedí que escribiesen lo que ellos recordaban. ¿Y hay algo que te ha llamado así la atención? Bueno, es que hay muchísimas cosas de verdad, y no es por hacerlo reiterativo, pero los niños desde luego desconocían lo que eran los dulces, lo que era el chocolate, a la paella, por ejemplo, porque tienen muchísimas anécdotas de la comida. Su obsesión principal era la comida. A la paella le llamaban el arroz amarillo, ¿no?, el arroz sucio, porque pues bueno, no conocían esta realidad. Luego tienes niños que acaban en pueblos de la España más profunda de ese momento, que se encuentran con una situación más retrasada que la que ellos vivían en Viena. Por ejemplo, se desplazan a un pueblecito del interior donde no habían baños. Y entonces la niña recuerda que tenía que ir al balcón, sentarse en una silla agujereada y hacer sus necesidades en el balcón interior para que cayera al corral, porque además en el corral servía de abono y demás. Y esto contrasta con niños que estuvieron en Madrid capital o estuvieron en el Ferrol, donde estaba una industria naval potente. En fin, muchos niños tomaron la comunión en España. Los niños, a mí hay una cosa que me ha impresionado mucho, y es que los niños, muchos de ellos, el 90%, prácticamente olvidaban el alemán. De forma que cuando volvían sus padres no entendían a los niños, porque los niños por inercia hablaban en español. Entonces tuvieron que reaprender. Eso llama la atención, pero que luego te digan que cuando ya son mayores, que el español que ellos hablan, ellos notan la diferencia con el español actual o de hace 20 años, porque hablan el español de los años 40. Sí, es algo, español, claro, sí. Es algo que te causa, por lo menos, sorpresa. Oye, a mí lo que me causa sorpresa, porque a mí, vamos, Viena me encanta, es una de las ciudades que más me gusta de Europa. Me choca y me causa sorpresa pues que un niño vienés no supiera lo que era el chocolate, fíjate. Ahí la tarta Sacher, ¿no? Sí. Bueno, claro, tienes que situar. Hay que ver el contexto, claro. Pero que lo que es la guerra. Sí, efectivamente. Tú imagínate un niño con 8 años, por ejemplo, que viniese en 1949. Pues le restas 8 años, te metes en 1941. A partir del 42 empieza a haber un poco de restricciones. Quiere decir que la memoria de ese niño, hasta 4 años después, realmente no existía. Nos plantamos en 1945 en la posguerra. En la posguerra no comían los pobres ni ratas. Claro, pues desconocían el chocolate porque era un artículo de lujo en Viena, ¿no?, en ese momento. Que parece mentira, pero... Parece mentira los que hemos conocido, pues Viena, claro, como es Viena, toda reconstruida, evidentemente, pues cuando allí vas a Viena, que tú habrás ido y lo habrás visto, pues claro, te enseñan cómo quedó, como en Alemania. Están las fotografías de cómo estaban las ciudades, cómo eran antes, cómo eran al terminar la guerra y cómo son ahora. Y, claro, pues ahí se ve... estos cambios que, claro, explican la historia de aquellos niños. Y los niños de la mantequilla, ¿cuándo lo has publicado? Es reciente, ¿no? Pues nos pilló el confinamiento. Justo el día antes del confinamiento empezaba la promoción del libro y se tuvo que parar. Y ahora retomamos un poco el lanzamiento. Pues llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo. O sea, ahora vuelves otra vez, haréis alguna presentación, ¿o las hacéis online?
Porque No. ha habido muchas presentaciones online, no sé. Sí, pero yo la verdad es que no me gustan mucho, porque al final online que te ve mucha gente, pero no sientes el calor de la gente, ¿no? El contacto personal, sí. Y este libro yo creo y quiero que sea algo muy cercano, porque quiero acercarme a esas poblaciones que recuerdan a los niños y yo creo que hay que hacer un poco una gira, ¿no? Hay que hacer una gira. ¿Y la primera parada la tienes ya prevista o no? Todavía... No, estamos en ello, Bueno. pero bueno, habrá que ir a Zaragoza, a Pamplona, a Mora, en Toledo, que está aquí ¿Aquí al en lado. Madrid ya lo presentaste? No, ¿No? aún no. No, si acabamos de... Esta es la primera entrevista que hacemos. Oye, pues me con el alegro. libro. Pero Eres bueno, tú cuando tengas la presentación en Madrid, sobre todo, dímelo. Pues será un placer que puedas venir. Dímelo porque... No, para decirlo aquí. Pues ¿También? mejor. De todos modos te invitaré. Ah, no, me tienes que invitar, si no me enfado. Yo ya tengo aquí mi libro con la firma, que esto me hace mucha ilusión, pero me encanta ir a tu presentación. O sea, ahora en julio a lo mejor, ¿no? O ya lo dejas para septiembre. Creo que lo dejaremos para septiembre. Mejor, sí, mejor ya que esté todo más asentado, sí, más ¿verdad? tranquilo. Y que ahora estamos, pues así, no sé cómo decir, pero bueno, estamos un poco... Con el miedo en el cuerpo aún. Sí, yo no sé si en septiembre, porque dicen que va a haber un rebrote y espero que no lo haya. Que no lo haya. Que Mejor no que lo no. haya, cruzaremos dedos, pero que no lo haya. Y bueno, pues que sigamos. Oye, pues te tienes que ir a Valencia, es una pena. Sí, si no me quedaría aquí a hablar largo y tendido. Oye, pues si haces la presentación en septiembre, pues ya sabes, como imagino que no será la primera semana de septiembre, será la última. Sí, no hace mucho calor. No, aparte de eso que hay que difundirlo, pues ya me dirás. Muy bien, Me muchas dirás gracias, por Carmen. teléfono o como sea, pues aquí estás diciendo dónde y de qué manera. Y allí iremos. Muchas gracias. Y los oyentes que vayan, pero mira, que se vayan con el libro leído, ¿eh? Pues sí, yo creo y espero que van a disfrutar mucho de la lectura, porque no es un ensayo en sí. No, y Aptas tiene una distribución muy buena, Sí, o sea sí. que lo pueden encontrar en cualquier El sitio. Corte Inglés, en Casa del Libro, en cualquier librería. Y en las librerías, de barrio y en todo. también, que hay que salvarlas. Es una editorial con bueno, tú lo sabes mejor que yo, una distribución magnífica. Y bueno, pues nada, oye, que ha sido un placer y te hemos robado aquí, te hemos atracado el tiempo. Nada, que te tienes que ir al tren corriendo. El placer es mío, Carmen. Nada.